A todos y bienvenidos. Antes de nada, pues daros la bienvenida a todos y agradecer la presencia de los que hoy nos acompañáis, en especial pues, a la Directora General de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, doña Inmaculada Martínez Merino, al Delegado Territorial de Burgos, don Roberto Sáez. Saludar también a los miembros de nuestro patronato, Andrea Ballesteros, por parte del Ayuntamiento de Burgos, Inmaculada Sierra, por parte de la Diputación, y dar las gracias también a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañáis y en general pues a todos los que os habéis acercado hoy a pasar este ratito con nosotros. Agradecer de manera especial al artista Alberto Bañuelos y al comisario de la exposición, Alfonso de la Torre, por su trabajo y generosidad, así como a todos los medios de comunicación. La presentación hoy del catálogo In Custodia Verbi, Bendita la locura de la piedra en el Palacio de la Isla, constituye una ocasión especialmente significativa para el INCIL. No se trata solo de dar a conocer una publicación, sino de fijar, a través de la palabra escrita y la imagen, el sentido profundo de una propuesta artística que ha dialogado durante estos meses con el espacio, con el lenguaje y con el tiempo. La obra de Alberto Bañuelos, bajo el riguroso y sensible comisariado de Alfonso de la Torre, establece un vínculo ejemplar entre la creación escultórica contemporánea y la memoria del lenguaje. Sus esculturas nos recuerdan que la piedra, aparentemente muda, puede convertirse en escritura, en signo y en memoria colectiva. Esta reflexión queda ahora recogida y prolongada en este catálogo, concebido no solo como documento, sino como espacio de pensamiento. El INCIL encuentra en esta publicación una prolongación natural a su misión: conservar, estudiar y difundir el patrimonio lingüístico y cultural de Castilla y León desde perspectivas abiertas, rigurosas y actuales. Burgos y el Palacio de la Isla se confirman una vez más como marco idóneo para acoger propuestas que aúnen arte, lengua y pensamiento. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible este proyecto que fortalece la excelencia cultural de nuestra comunidad. Este catálogo es, sin duda, un testimonio duradero de ese esfuerzo compartido y una invitación a seguir pensando la palabra y su custodia desde la creación artística. A continuación, cedo la palabra a la Directora de Políticas Culturales, doña Inmaculada Martínez Merino. Buenos días a todos. En primer lugar, excusar la presencia del consejero. Estaba ya de camino hacia Burgos, pero ha surgido un inconveniente. Se ha producido un derrumbe en uno de nuestros BIC de Castilla y León, tantos que tenemos, nuestro patrimonio, en Muriel de Zapardiel, en Valladolid, y ha tenido que cambiar de dirección el coche para dirigirse a ese lugar, para ver el estado de situación y cómo se puede intervenir ante esta situación. Así que, en primer lugar, eso, sobre todo a vosotros los protagonistas realmente del día y a todos los que nos acompañáis, pues pedir excusas. A él le encantaría estar. Él ha dejado unas palabras muy, muy bellas aquí también en este catálogo que seguramente vais a poder disfrutar. Sin duda, para la Junta de Castilla y León siempre es un privilegio estar aquí, apoyando la cultura, el fomento de la palabra que hace el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. El Instituto y todos los patronos. Es una fundación, están llegando algunos patronos más, que tiene mucha presencia en nuestro territorio. Está conformada por todos los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y las universidades públicas de Castilla y León, así como por la Cámara de Burgos, y es importante que una fundación trabaje nuestro valor más importante, que es nuestra lengua, que nos une no solo aquí, sino también al otro lado del océano. Y a través de la palabra llegamos también a otras formas de manifestar el arte. Por eso hoy aquí nos convoca Alberto Bañuelos. Habéis tenido la oportunidad de disfrutar de su obra, pero ahora vamos a tener la oportunidad de disfrutar este catálogo también de la mano de Alfonso de la Torre, el comisario. Dar las gracias a todos los que estáis aquí, a
Inmaculada Sierra, querida Inma, también mi tocaya, desde la Diputación, gracias por hacer siempre posible proyectos interesantes desde el Instituto. Lo mismo Andrea Ballesteros desde el Ayuntamiento de Burgos, siempre cómplices en todo lo que se realiza. Delfín desde la Universidad de Burgos. Pues a todos los presentes, gracias, porque seguramente también habéis disfrutado de la obra y ahora vais a disfrutar del catálogo. Nada mejor que un catálogo para que una exposición permanezca. Es una forma de perdurar. La palabra perdura, se va transformando. También las obras perduran y se van transformando. Qué bueno que lo que se ha vivido quede recogido y se puedan hacer incluso luego otras relecturas. Ahora tenemos la lectura magnífica que ha hecho el comisario de la exposición de esta gran obra, pero seguramente el tiempo nos va a permitir seguir haciendo otras relecturas porque así ha dejado abierto ese diálogo, ¿no? Ese diálogo permanente entre la palabra, el arte, la historia, lo cotidiano y el tiempo. Un tiempo tan cambiante como el actual, ¿no? Esta vocación de permanencia que queda reflejada en este catálogo, esa vocación para el diálogo y cómo se ha podido contextualizar una obra como la de el insigne escultor en el mundo contemporáneo, cómo hacer posible ese diálogo entre lo que ya existía además con este espacio tan fantástico. En Burgos contáis con muchos espacios maravillosos y este es uno de ellos, donde se pueden dibujar, donde se pueden expresar muchas ideas artísticas, culturales, históricas y todas ellas desde la palabra, desde el español. Pues yo no me quiero extender mucho más porque creo que los verdaderos protagonistas del día de hoy, junto con el catálogo, que es un ser aquí que parece un ser que no tiene vida, pero la tiene en cuanto lo abres, los verdaderos protagonistas, a los que voy a ceder ahora la palabra, es Alberto y es Alfonso, porque ellos han hecho posible este libro. Desde la Junta de Castilla y León, agradecer de nuevo el trabajo del ILCIL, agradecer la complicidad de otras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación y todas de Burgos y el resto de instituciones que son parte de esta fundación, y agradecer a todos los presentes que estéis involucrados con la cultura, con el arte y con la palabra, que eso siempre es una gran noticia. Muchas gracias. Pues Alberto, te voy a... Este también os les acercamos. Pues buenos días, muchas gracias por su presencia, que ya es difícil a estas horas reunirse de esta manera. Yo pocas cosas tengo que decir, añadir. A lo que no diga mi obra, pocas cosas se pueden añadir. El que no lo lea, el que no... si no soy capaz de expresarlo mediante la obra, cuál es mi intención, cuál es mi idea, mal asunto. Por mucho que hable, no conseguiré nada. He tenido la suerte que el maravilloso historiador y crítico de arte Alfonso de la Torre se haya interesado por mi trabajo, lo cual es algo increíble. Y él es curioso porque cuando habla de mi obra, la desentraña, me explica aquí mil cosas que me parece imposible que las pueda ver, pero es que leen entre líneas, entonces yo voy mucho más de otra manera. Se le ha ocurrido una cosa muy interesante, que es que en vez de soltar un rollo donde la gente dice cuándo va a acabar y tal, ha dicho, vamos a hacer una cosa, Alberto, vamos a hacer un diálogo entre los dos. Yo te pregunto, tú contestas, digo, hombre, me parece mucho más interesante, porque así llegaré a expresarme y explicarme, porque yo con la piedra me explico muy bien, pero verbalmente no me interesa gran cosa, entonces es mejor hacerlo de esa manera. Así que no tengo nada que añadir. Cuando quieras, Alfonso, empezamos la cuestión, el diálogo, y te paso los textos. Muy bien. Alberto, buenos días, señoras, señores. Gracias por su presencia y gracias a las instituciones que nos habéis permitido hacer la exposición, la publicación y llegar hasta aquí. No sé si acometeré los agradecimientos suficientes. En todo caso, gracias al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, incluso en absentia, que le agradezco mucho
las facilidades que ha dado para llegar hasta aquí, a Andrés Abajo también por su buen trabajo y por su paciencia también, a la Junta de Castilla y León, Inmaculada Martínez Merino, gracias por tu presencia, por tus palabras, a la Diputación de Burgos, que creo que representa hoy Inmaculada Sierra, y Andrea Ballesteros desde el Ayuntamiento de Burgos. Tengo que dar las gracias también a la autora del diseño del catálogo, a Marta San Martín, que ha hecho un estupendo trabajo, se lo agradecemos mucho, como a un fotógrafo que es el fotógrafo del Museo Reina Sofía, Joaquín Cortés, que se ha ocupado de muchas de las fotografías de este catálogo. También nos acompaña hoy Marie Claire Dequet, viuda de Salvador Victoria, del pintor, que es presidenta de un bonito museo que les aconsejo la visita, que está en Rubielos de Mora, provincia de Teruel, en donde casi de un modo inmediato, al término de esta exposición, la obra de Alberto Bañuelos va a ocupar las salas del museo y también del pueblo en una gran toma del lugar. Ese museo es un museo impulsado especialmente por los gobiernos diversos de Aragón, tanto los locales como los de la zona de Teruel. Alberto Bañuelos, frecuentador, claro, su obra, ya lo sabéis todos, que es una obra que es fácil encontrarla en exposiciones. Individualmente hemos podido ver su obra en 2017 y en 2022 en la Galería Ansorena. Justamente el pasado jueves inauguraba una exposición que se titula Escultura 2026, en donde se halla, donde se tiene que hallar con los grandes, junto a Oteiza, junto a Canogar o Chirino. Y su obra ha sido vista también individualmente en la Catedral de Burgos, en Arco, en el Museo de la Evolución Humana, en la Galería Salvador Díaz, en el IBAM y en prestigiosas galerías de arte tanto nacionales como internacionales. Ya sabéis que Bañuelos es de Burgos y que milita como tal. A mí me ha enseñado un Burgos diferente al de cualquier otro visitante que llega de fuera, aunque también tengo que confesarles que tuve oportunidad de visitar Burgos en diversas ocasiones, primero con una exposición que hice hace años que se tituló La Poética de Cuenca sobre el Museo de Arte Abstracto en la Casa del Cordón, y ahora coincide que estoy colaborando con el CAP de Burgos en una hermosa exposición de Virginia Rivas, donde he hecho también los textos del catálogo. Ya sabéis que Alberto tiene el don de una cierta ubicuidad y el don de la amistad, y me ha presentado pues desde amigos suyos como José María Ayudego, que por ahí está, con quien estuvimos en torno al libro ese Empatía, y desde eso hasta el obispo, que me presentó también, a Mario Iceta se llama, y a Carlos Izquierdo, que también tuve ocasión un día de compartir cosas con él. La cultura de Alberto Bañuelos es pública, en el sentido de que muchos de vosotros, de vosotras, cuando vayáis a Madrid y atravesáis la Plaza de Cataluña, ahí está esa hermosa escultura de piedra de Calatorao, Quilla 18, en León, en su estación de tren, en la colección de escultura de Renfe, de Adif, ahí está la pieza llamada León, de basalto, y siempre que se encuentra con alguien, que desgraciadamente sucede, que de repente no le conoce, soy Alberto Bañuelos, escultor, siempre dice lo mismo y hace bien, que es el autor de la escultura más grande de España, que es la que se encuentra en Murcia, La Ferida, que tiene 11 metros y 400 toneladas. Su obra, por ejemplo, ha estado presente en México, en el Museo Nacional de Antropología, en donde los descendientes de los mayas, de los aztecas, de los toltecas siguen yendo a orar ante un poco todos esos restos arqueológicos que quedan en el Museo Nacional de Antropología, y en donde hace unos años se encontraba también la escultura de Alberto Bañuelos. Ya sabéis que es académico de la Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes, Premio Castilla y León de las Artes y Premio de Escultura del Ayuntamiento de Madrid. Como ha explicado Alberto, cuando pensamos en las palabras y conociéndonos bien, pensé que lo más adecuado era eso, que una vez que haga estas palabras de introducción, entremos en un diálogo, porque a pesar de lo que dice él sobre el explicarse a través de sus
esculturas o de sus pinturas, collages, etc., es verdad que cuando uno escucha entrevistas o las lee, es un artista que tiene que las cosas muy claras, luego lo veremos. En todo caso, he tenido ocasión de estar junto a él desde hace muchos años por diversas aventuras artísticas. Escribí el catálogo de su exposición en la Sala Parés, que se titulaba La luz de las piedras. Mi texto se titulaba Escenas de un reino misterioso. Coincidimos también en el Museo Sobrino, donde comisarié una exposición que se tituló Melancolía. Le invité a participar en 2 exposiciones en Madrid, en una galería llamada Modalis, Proyectos Sueños y Derivas de la Imaginación, otras visiones de la geometría, y también coincidimos en Ansorena con otra exposición que se tituló Misterioso Espacio. Esta exposición ya sabéis que lleva ese doble título de In Custodia Verbi, pero lleva también otro título, otra especie de subtítulo que ha viajado con el otro título, que es Bendita la locura de la piedra. Ese Bendita la locura de la piedra viene desde algo que nos sucedió a Alberto y a mí un día en que escuchábamos radio clásica y apareció la voz de un poeta joven que se llama Matías Miguel Clemente, y que el poema que se leía en la radio terminaba con esos versos: bendita la locura de la piedra, que choca sin pedir nada más que aire para el frágil incendio de su aullido. Buscamos el libro, ambos tenemos el libro este de Matías Miguel Clemente, que ha estado como estupendo de encontrarse con Alberto en fin, en ese arte tan diferente, en ese sistema de creación tan diferente, que son tan diferentes y tan próximos, son la escritura y la escultura. Por tanto, he coincidido con Alberto Bañuelos desde antiguo. También él nos ha acompañado en unos seminarios que hacíamos en el Museo Sobrino, que titulamos Geometría y No, y otro que titulamos Testigos. En inauguraciones en Madrid coincidimos, en Burgos, que he venido con él en varias ocasiones, de tal forma que, como muchos de los que le conocéis sabéis, que lo que voy a decir ahora es cierto. La lealtad de Alberto Bañuelos es una roca. Pertenece Alberto a una cofradía de escultores de la piedra que ha viajado en el siglo XX. Estoy pensando, como muchos de vosotros, en Carl André, en Arp, en Brancusi, en Barbara Hepburn, Ángel Ferran, Baltasar Lobo, Richard Long, Mario Mer, Noguchi, Giuseppe Pennone. Cito Abuela Pluma, a los que ahora llegan a mi memoria, el mineral acompañando a la historia del arte de nuestro tiempo, aunque siempre he pensado que con la piedra valía una frase que le pertenece a Oteiza, sus esculturas de piedra, que decía que las esculturas de piedra conservan siempre una cierta sacralidad y que eran despertadores de la conciencia, dicen el Quousque Tandem. El escultor Alberto Bañuelos ha transformado esas piedras en instantes lúcidos. Contemplamos ahora lugares frente a sus esculturas en donde lo que se eleva también es el pensamiento, hasta devenir, contemplándolas, misteriosos tótems, ya sea en el jardín de su casa, en el patio del museo, en el espacio público, insertas en el paisaje, o bien como ahora en este Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, estamos ante escenas de un reino misterioso. Es verdad que en la memoria de esas piedras Bañuelos comparte el ejercicio de una cierta sacralidad que sucede, como ahora en Burgos, una ciudad que evidentemente es pétrea y espiritual, cuando varias de ellas se encuentran en conjunto como esos despertadores de la conciencia que decía Oteiza. Sus piedras, sus esculturas son verdaderamente piedras metafísicas, que me vuelven a pensar una cosa que decía el crítico y poeta Juan Eduardo Cirlot en su diccionario de símbolos, cuando decía que la piedra constituye la primera solidificación del ritmo creador. La piedra es la música petrificada de la creación. Pues para Bañuelos la escultura es un instante poético que desplaza al espacio. No es que muestre un ejercicio vano del saber, de la técnica, sino más bien mostrarnos caminos del pensamiento y en un recodo el silencio entre ellos, como quien nos sitúa en un instante en el umbral de lo desconocido.
como quien nos decide invitarnos a un venid y ved lo invisible. Entre lo hermético de la piedra y la luz, de esos seccionados que hace, de esos especies de hendidos, de esas líneas. Hace poco me contaba en la entrada que había tardado 7 años en terminar esas 3 líneas que ocupan una de esas obras que está entrando a la derecha. En esos hendidos se revelan escrituras, como sucede también con la otra escultura, la que está a la izquierda, la palabra, ese alabastro que tiene una cierta memoria orgánica, con un interior dibujado, un reino propio para el conocer. Solo desde esa extrañeza podemos situar estas piedras. Aquí en el Ilcil tenéis ahora 12 esculturas, 3 diferentes minerales, el alabastro, el canto rodado y los bolos graníticos, mediante los cuales concibe estas esculturas que parece cerrar y desplegar, expandir y contraer, desde ese original cierre, como quien elabora restos resonantes, formas que son verdaderas celebraciones del misterio de algo que nos enseña, pero que es confidencial e íntimo. Unas imágenes que parecen haber surgido en un lento movimiento. Luego lo hablaremos con Alberto, que es un gran defensor de la lentitud, que lo dice muchas veces. Y es como quien deja revelado el distanciamiento, en tanto parecen esas esculturas pobladas por necesidades internas, como quien habita la extrañeza de un pathos involuntario. Alberto insiste, siempre que hace declaraciones públicas sobre sus esculturas, podemos decir que las sustrae de todo este análisis que acabo yo de hacer para devolverlas a un lugar, podemos decir, más humano. Él dice: estos grandes cantos rodados deconstruidos que nos reciben en el suelo son cabeza de guerreros caídos. Pero no pensemos en la antigüedad, dice Alberto, ni en la muerte violenta en el campo de batalla. Veamos en ellos el guerrero que somos cada uno de nosotros en la lucha diaria, nuestra dura batalla para seguir adelante en la vida cotidiana. Y al tiempo nos añade, nos deja claro, somos auténticos guerreros. Nos pertrechamos, nos construimos, peleamos y un día, deconstruido, llegamos al mar. Densidad de lo desconocido que se entrecruza con la asistencia del escultor, como expresando la voz ocupante de quien crea. Viendo sus esculturas no sabremos nunca en cuántos mundos podremos vivir a un tiempo. Y esa zozobra solo nos revela la noche oscura del alma, en esa oscuridad de las piedras que, investidas de esa ritualidad, permiten que habite su verdad. Alberto, buenos días. Buenos días, Alfonso. Muchas gracias, lo has explicado muy bien. Hay que decir que Alberto, ya lo sabéis, quienes nos acompañáis, debe llevar unos 60 años de trayectoria, porque siempre que hablamos, él creo que atraviesa un momento como dulce porque su obra es solicitada, reclamada para exposiciones, para proyectos, después de atravesar lo que imagino que ha sido como un desierto. Un desierto, claro. Y siempre que te oigo, yo tenía como varias, no son preguntas, son temas a tratar contigo, pero quizás el tema más recurrente en ti, siempre que escucho tus entrevistas, es eso de que hablas con las piedras, lo cual no sería raro, porque al final puedes hablar con cualquier objeto, pero lo más singular es que siempre cuentas que son las piedras las que te hablan a ti. De hecho, y concluyo preguntándote, hace poco que tuviste la aventura de unas piedras que te encontraste a 200 kilómetros de Madrid y tuviste que hacer 800 por el camión donde pasaba no sé qué, pero siempre dices eso, no es que me llamaron las piedras, no es que las piedras me llaman y tengo que ir a por ellas y me hablan y me cuentan. Sí, no todas las piedras, no todas las piedras, pero sí que es verdad que te llaman en un momento determinado. En la casa donde yo vivo, en lo que en su momento fue una pista de tenis, hoy es una escombrera llena de cantos rodados, bolos y tal, y llevan ahí 20, 30, 40 años. Y paso todos los días por ahí cuando voy al taller y de repente un día cojo una que llevaba ahí 15 o 20 años y me ha llamado y ahora entiendo que es el momento de poderla trabajar. Hay una escultura que hay ahí que tiene 3 cortes que el otro día
precisamente a raíz de esta exposición, tuve que mirar a qué pertenecía, de dónde y tal, y me di cuenta que había tardado 7 años en hacer los 3 cortes. Pero claro, como Fidias se tiraba 7 años para hacer una escultura, cosa que es imposible poder hacerlo hoy, porque hoy día te exigen hacer cosas y sacar una rentabilidad. Nadie puede estar 7 años tocándose las narices. Pero bueno, yo lo he conseguido. Mientras esa esperaba, estuve haciendo otras, pero las piedras te llaman en el sentido que yo me las encuentro y me gusta esta y no la otra, y no puedo mandar a nadie, vete a buscarme piedras, porque me interesan las que me interesan, las que me narran, me cuentan algo, las que me llaman, que digo yo. Entonces, eso es fundamental, porque si no, es imposible luego establecer un diálogo con ellas si de entrada no hay una comunión, una especie de atractivo. Y bueno, es un mundo muy especial, yo estoy feliz. Y además, como hablan poco, pues nos entendemos mejor, porque es a nivel de sensibilidad y de yo que sé, otro nivel. Tú lo hablas como un trance, cuando lo dices entras Sí. también un poco en trance y dices que Bueno, es que el otro día vi una entrevista tuya en Click Radio, una cosa de esa, y entonces la gente te está entrevistando, te mira como de reojo, como sí, diciendo, Alberto. digo, no lo que ha llegado aquí. Sí, bueno, no me da igual, pero es verdad, o sea, existe esa relación. El otro día cuando me encontré por una casualidad increíble esos cantos rodados últimos que he conseguido, porque además los cantos rodados están protegidos, no se pueden coger. Yo no puedo coger los cantos de una playa maravillosa que hay, no, tienen que ser empresas determinadas que tienen permisos y a ver cómo no se pueden coger los cantos, no puedo entrar por ahí a coger nada. Y Comprarlos. Que los compras, quiero decir que ahora en esta época... Sí, pero porque resulta que había un señor que al hacer unas obras en no sé dónde había descubierto y había salido unos cantos, y por una casualidad de uno u otro me llegó la noticia. Fui allí, cuando les vi, pues me subí encima del montón de cantos y empecé a acariciarlos. Digo, maravilla, mira el otro y tal. Fue como una epifanía, o sea, encontré, digo, qué maravilla, qué gozada. Y me acuerdo que escribí ha encontrado unos cantos de tal... Sí. Dice, ¿pero no has hecho fotos? Digo, pues la verdad es que no. Me subí encima de ellos, empecé a acariciar y tal, y fotos hice. Luego fui con un camión enorme y me los llevé todos. Y ahí están en un taller esperando a que les toque la hora. Entonces es algo muy especial. Yo me encuentro feliz con ese lenguaje y consigo que hablen y consigo... Y luego es curioso porque la gente también lo entiende. El otro día me llamó la galería, que había una piedra enorme que la acababa de vender. Digo, bueno, qué maravilla que la gente esté tan loca para comprarse una piedra enorme así, carísima, y se lo lleve a casa, ¿no? Porque digo, que yo esté zumbado está bien, pero que la gente lo haga de esa manera, y es una gozada, porque he tenido la suerte de que además, cuando he tenido clientes que se han comprado una, siempre se han comprado la segunda, la tercera, es decir, que les gusta. Y eso es una bendición, porque vivir de esto es un milagro. Sí. Pero vamos. Y además, porque tú has tenido ese recorrido, por donde hemos empezado, es un recorrido como un poco, vamos a decirlo así, exilado, porque no te encuentras en las corrientes. Por ejemplo, en España ha sido frecuente la escultura de hierro, no vamos a decir los nombres, todos lo sabéis, pero mucho más rara la escultura de piedra, y además tu lenguaje, que se aleja de casi todo, se aleja de luego de la actitud informalista. Tampoco eres plenamente geómetra, aunque a veces te hemos adscrito un poco por esa linealidad de los cortes. Estás como en tierra de nadie, lo cual yo creo que ha sido beneficioso. Sí, ha sido beneficioso, porque a mí lo que me extraña mucho es que varias personas coinciden en un lenguaje, porque bueno, estamos todos muy personales, todos tenemos unas trayectorias distintas. Cuando hay una... Pues supongo que habrá uno que se va a inventar los demás que están copiando, porque aquí me parece imposible que coincida la gente en eso. Yo me inventé la deconstrucción hace 30 años y venía de los estudios que había hecho yo cuando me licencié en Ciencias Políticas y Sociología, estudiando a Jacques Derrida, que era de la deconstrucción. Sí, siempre lo dices. Eso. Sí, que deconstruía los pensamientos, las frases y tal, para poderlas estudiar, y yo deconstruí las piedras. Y es que es como un milagro, porque coger una piedra, un canto rodado, si hay algo en el mundo terminado, definitivo, es un canto rodado. Y ya está, para siempre. Ha pasado cientos, miles de años para hacerse redondo. Y no se ha roto ni se ha destruido porque suelen ser de sílice, si no se había hecho arena. Entonces, coger eso tan definitivo, abrirlo y que se convierta en otra cosa es como un milagro.
Entonces ese lenguaje es mío. Y luego he mirado, y no hay nadie en el mundo que me mirado ni en ningún sitio que esté haciendo lo mismo. Eso es un lenguaje personal. Y eso me ha servido muy mucho, porque cuando los coleccionistas me han comprado uno, sí me han comprado con la segunda, la tercera, etc., y les gusta, parece que es algo especial. A ver, ¿de dónde viene todo eso? Pues yo siempre lo he dicho, de los libros, de la lectura. Porque yo he hecho, créanselo, más de 1000 esculturas con mis manos, que hay que hacer la 140, la 141. Y eso es increíble, porque, ¿cómo podría decir? Es que para mí, cuando veo una piedra y me enamoro de ella y veo lo que me está pidiendo y la abro, y resulta que sí consigo expresar lo que quería. Me recuerdo en una exposición itinerante, que estaba una de las que muchas he hecho por México, que una señora me mandó un email diciendo que viendo mis piedras había comprendido que había algo más en la vida y que tenía que cambiar. Y yo viendo una piedra, esta mujer, por Dios. Y es curioso, sí, es decir, que cuando eres sincero y consigues transmitir, la gente lo ve y lo entiende. Y eso pues, es increíble, me parece maravilloso. Tu obra es muy bonito también, ese viaje que eres capaz de hacer desde el mínimo formato hasta el gran formato. Y me gustaría que hablaras de eso, de cómo hay ocasiones en que tus pequeñas esculturas que casi se entregan en la mano, se las puedes coger en la mano, pero hay como una cierta vocación de monumentalidad. Y ese otro viaje que podemos decir que es similar, que es el viaje entre lo blando y lo duro, entre el algodón, la piedra, que es siempre decimos el escultor Alberto Bañuelos, pero hay que recordar también, primero, que tu carrera empezó como pintor principalmente, como un pintor bohemio, un poco hippie, cuando me lo cuentas a mí, vuestra estancia en las Alpujarras, que es como un momento... Vivía allí en las Brennan hace 50 años. Sí, un momento hermoso cuando me lo cuentas. Y me gustaría que hablaras eso, como de tu viaje entre lo pequeño, lo grande, lo blando, lo duro, lo mínimo. Para mí la pintura me vino muy bien, porque en la pintura pude hacer desarrollo. Yo vengo desde la pintura figurativa, he hecho mucho retrato y he vivido de hacer retratos. Y dibujo muy bien y todo eso, entonces venía muy bien, pero el desarrollo lo hice en la pintura porque me era más fácil. Pero llegado a un punto determinado, ya quité la pintura y me empecé a coger las piedras. Yo quería ser escultor desde el principio, pero ese desarrollo era más fácil hacerlo con la pintura, porque la cuestión está que en un momento determinado comienzas y tienes que tener cuidado, porque probablemente puedes inventar la grúa, es decir, que todo está hecho, entonces tienes que hacer... Me llevo 20 años pasar por una serie de movimientos y cosas para llegar a mi lenguaje.